Bueno, veamos acá. Como vieron, en el primer evaluación, en el primer examen parcial, pues se incluyeron las tres primeras unidades del todo el contenido de la materia. Así que entonces ahora continuamos, o reanudamos más bien, las tutorías ordinarias, ¿verdad? Con lo que nos corresponde en cuanto a la tutoría número 4, número 5 y número 6. Y justamente coincide con cada una de las unidades que vamos a ir viendo. En este caso, para la unidad 4, el contenido se trata de las funciones algebraicas y trascendentes. Y lo que vamos a estudiar para esta unidad son las funciones cuadráticas, las funciones polinomiales y funciones racionales, la función exponencial y función logarítmica, y ecuaciones y aplicaciones. En el último apartado de ecuaciones y aplicaciones, eso de lo que se trata es acerca de cómo resolvemos ejercicios aplicados a la cotidianidad, y que estas ecuaciones implican pues ecuaciones exponenciales y logarítmicas o funciones exponenciales y logarítmicas, ¿verdad? Que otra forma de llamarlos a este tipo de funciones es funciones trascendentes o funciones trascendentales, ¿verdad? Así que entonces, en ese sentido, pues el contenido que vamos a estar estudiando en esta tutoría es justamente eso, ¿no? Así que, pues, de una vez, dando inicio a esa parte, pues lo que vamos a estudiar, iniciando con este contenido, es el álgebra y funciones, ¿verdad? Y en este caso, pues, las funciones cuadráticas vamos a estar estudiando. Como preámbulo a esta situación, mencionar de que las ecuaciones cuadráticas están en una amplia aplicación de nuestro entorno y en lo cotidiano, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí unas imágenes, por ejemplo, está muy presente en el tiro parabólico, muy presente también en figuras o construcciones, ¿verdad? Eh, que tienen su utilidad, por ejemplo, en este caso, las rampas, ¿verdad? Que pues utilizando esta forma parabólica, pues para lo que sirve es para alcanzar una mayor velocidad o mayor aceleración, ¿verdad? Y si nos vamos a la parte teórica, pues esto lo que tiene es una función, ¿verdad? De la siguiente forma, en la que tenemos tres coeficientes, a, b y c, donde el mayor grado de esta función cuadrática es de grado 2 y justamente por eso se llama ecuación cuadrática. Los coeficientes son distintos de cero, todos tienen que ser distintos de cero, ¿verdad? Y pertenecientes a los reales, eso sí, pueden pertenecer a los reales, eso significa que pueden tener un valor fraccionario, ¿ya? Y su dibujo, ¿verdad? O la forma que ella tiene es una forma parabólica, ya sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, ¿ya? Algunos elementos que la función cuadrática tiene es que tiene una intersección con el eje X e intersección con el eje Y. Posee también un vértice y un eje de simetría. Y se puede deducir la concavidad hacia arriba o la concavidad hacia abajo. Y ya vamos a denotar cómo es que podemos identificar su concavidad. Se define como concavidad hacia arriba bajo la idea de que si nosotros vemos por ejemplo, este guacalito, si está viendo para arriba, por ponerlo en forma coloquial, si está viendo hacia arriba, pues entonces se trata de una concavidad hacia arriba y una concavidad hacia abajo, pues si está volteada. Así el guacalito, esta figura que se forma acá en el plano cartesiano, pues está viendo hacia abajo, ¿verdad? Una forma más formal para mencionar la concavidad, ¿verdad? Es que bajo la idea que ya mencionamos que las ecuaciones cuadráticas tienen esta forma, ¿verdad? Con coeficientes a, b y c y un grado 2 en su variable, ¿verdad? Para este caso, la variable x, ¿verdad? Esto va a estar determinado por el signo de a simplemente, por el signo de a. Es decir, ¿verdad? Que si a es mayor que 0, o sea que si a es positivo, ese coeficiente que acompaña la x al cuadrado, entonces se dice que la parábola es cóncava hacia arriba. Mientras que si a es menor que 0, es decir, que si a es negativo, se dice que la parábola es cóncava hacia abajo. ¿Bien? Simplemente con eso se evalúa la concavidad. Otro elemento a denotar en las parábolas, la intersección con el eje Y. Veamos. Aquí tenemos este ejemplo de la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado menos 3x menos 10. En este caso, nosotros nos fijamos de que el valor de c, del coeficiente c, es menos 10.
y la gráfica de la parábola intercepta al eje Y en el punto 0,10, es decir, en este puntito que está aquí abajo, ¿verdad? 0,-10. Nos dice el procedimiento entonces, para determinar la intersección con el eje Y es necesario analizar la función dada. La intersección de la parábola con el eje Y ocurrirá en el punto 0,C. Es decir, que así como nos fijamos también el valorcito para la concavidad, que nos fijamos cuál es el valor que tiene A, de esa misma forma sí nos vamos a fijar, pero en este caso para la intersección con el eje Y, en el valor de C. Y para este caso pues es negativo. Entonces concluimos. Si es -10 el valor de C, entonces el punto de intersección con el eje Y va a ser 0,-10. ¿Ya? Otra característica de las funciones cuadráticas. El discriminante. Nos dice acá que el discriminante nos otorga información muy importante respecto a la gráfica de una función, pues nos permite saber si la parábola intersecta el eje X y en cuántos puntos lo hace además de eso. Y se define como delta igual a b cuadrado menos 4ac. Seguramente esta formulita se les hará muy familiar a ustedes porque es un elemento que está dentro de otra fórmula, la que le llaman comúnmente la ecuación de la cuadrática, aquella que dice menos b cuadrado más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿verdad? Aquella funcioncita que sirve para encontrar los ceros de un polinomio de grado 2, ¿verdad? O los valores que hacen cero ese polinomio de grado 2. Entonces, si de esa fórmula nada más nosotros extraemos la expresión b cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Y le llamamos delta, por ejemplo, le podemos llamar delta, entonces con ello nosotros vamos a obtener un valor. Podemos tener tres valores posibles, ¿verdad? Que este valor discriminante sea positivo, que sea negativo o que sea igual a 0. Vamos a ver entonces los tres casos acá en las figuras. Si el discriminante es positivo, dice, entonces la ecuación cuadrática tiene dos soluciones, reales y distintas, es decir, la parábola intersecta en dos puntos al eje X. ¿Ya? Si delta es mayor que 0, significa de que la parábola intersecta al eje X en dos puntos, como lo vemos acá, en X1 y en X2. Si el discriminante es igual a 0, ¿ya? Es igual a 0, entonces la ecuación cuadrática tiene una solución real, es decir, que la parábola intersecta en un solo punto al eje X, es decir, que su vértice está justamente aquí montadito, o como que la parábola esté sentadita exactamente en el eje X. Puede ser a lo largo de todo el eje X, ¿verdad? No importa el valor donde esté acá. Pero si este valor de delta es 0, entonces significa de que está tocando nada más en un punto al eje X. Y luego de eso, si el discriminante es negativo, entonces la ecuación cuadrática no tiene soluciones reales. Es decir, la parábola no intersecta al eje X. Si este valor de delta es menor que 0, lo que significa es entonces que la parábola está en el primer cuadrante, en el segundo, ¿verdad? En cualquiera de esos dos, no puede estar aquí abajo porque entonces cruzaría con el eje X, pero significa que anda flotando ahí en cualquiera de esos dos cuadrantes, ¿ya? Y entonces ni siquiera su vértice toca al eje X. Entonces ya con eso nosotros podemos tener información, ¿verdad? A partir del valor de este discriminante nosotros podemos tener información sobre en qué región del plano cartesiano se encuentra la parábola, antes de graficarla, ¿verdad? Antes de graficarla. Y finalmente, la intersección con el eje X, ¿verdad? Ya estábamos viendo esto de la intersección con los ejes, ¿verdad? A partir del discriminante. Para determinar la intersección de una función cuadrática con el eje X, es necesario igualar la función dada a 0 y luego calcular las raíces de la ecuación cuadrática. Es decir, consideramos que f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c igualado a 0. ¿Ya? Que es equivalente a encontrar las soluciones de la ecuación. Entonces, esto tiene íntima relación con la lámina anterior en la que veíamos el discriminante, ¿verdad?
Y para los casos en los que nosotros, si ustedes recuerdan, para los casos en los que no es posible factorizar esta expresión, ¿verdad? Es decir, encontrar los valores de x, ahí es donde nosotros aplicamos la fórmula de la cuadrática, ¿verdad? Que dentro de la fórmula cuadrática, ahí va la pequeña formulita de delta, es decir, del discriminante, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros también, es decir, que si nosotros hacemos que el polinomio que nos están dando f de x lo igualamos a 0 y encontramos los valores de x, estamos encontrando cuál es ese valor o cuáles son esos valores de x. Y de una sola vez podemos concluir en cuántos puntos del eje x toca este polinomio en su gráfica. Bien. Además de esto, de la intersección con el eje x, vértice y eje de simetría. Otra característica de los polinomios de grado 2. El vértice nos dice acá, nos permite determinar el mínimo o máximo de la parábola. Si la parábola es cóncava hacia arriba, como lo estamos viendo acá en la figura, el vértice es un mínimo, es decir, el mínimo valor que toma la parábola es este puntito que se encuentra acá, ¿verdad? Por eso justamente se le llama vértice, porque es el punto menor, ¿verdad? O el valorcito que está en la esquinita, por así decirlo, ¿verdad? O que está en la parte más baja de toda la función graficada. Si la parábola nos dice es cóncava hacia arriba, ¿verdad? En esta situación. Y si la parábola es abierta, hacia abajo, entonces el vértice es un máximo. Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina con dos figuras, ¿verdad? Considerando esta función, ¿verdad? La misma función en su expresión general, ¿verdad? Y el vértice va a estar dado por, lo vamos a denotar por una letra V y vamos a colocar igual y con unos paréntesis grandotes, ¿verdad? Vamos a denotar, ¿verdad? Esta expresión que está acá de menos b sobre 2a, 4ac menos b cuadrado entre 4a. Esta expresión lo que nos permite encontrar a nosotros el vértice. Es decir, que si a nosotros nos dicen encuentre el vértice de la siguiente ecuación cuadrática o de la siguiente parábola, pues nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los valores de A, B y C y sustituirlos en esta expresión. Y el vértice nos va a quedar como un punto. Por eso esta expresión está separada por una coma, porque al final lo que nos va a quedar es un punto como este, por ejemplo, el 1, menos 2, ¿verdad? Ese es el vértice. Y el eje de simetría nos dice que está dado por x igual a menos b sobre 2a. Que ustedes se fijan, esta expresión que está aquí es justamente esta expresión de la coordenada x del vértice. ¿Por qué? Porque justamente el eje de simetría, su simetría se refiere a esa recta vertical que parte en dos a la parábola y que funciona como una especie de espejo. En lo que tenemos aquí en la parte izquierda es exactamente la misma gráfica, pero al revés de la parte derecha. Bien, tenemos entonces formulita ahí. Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Como es el siguiente, y en el que se especifica cuál es, cómo se interpreta una parábola cuando es cóncava hacia arriba y cuando es cóncava hacia abajo. Nos dice acá, vean, para el caso de esta parábola que es cóncava hacia arriba. Podemos observar, dice que la parábola es cóncava hacia arriba, intersecta al eje Y en el punto 0,5, este puntito que está acá. Podemos ver también, ¿verdad?, que intersecta al eje X en los puntos 1,0 y 5,0, estos puntitos de aquí, del eje X. Por lo tanto, tiene dos soluciones. Las soluciones reales son X igual a 1 y X igual a 5. El vértice podemos notar que está en el punto 3, menos 4. Este vértice, el que está acá. Y el eje de simetría en la recta x igual a 3, porque ahí justamente tiene que coincidir. Ahora veamos el caso en el que tenemos una parábola, ¿verdad?, abierta hacia abajo o cóncava hacia abajo. Nos dice acá que podemos observar que la parábola, ¿verdad?, en su concavidad hacia abajo, intersecta al eje Y en el punto 0,5. Este mismo puntito que está acá, ¿verdad? 0,5. Podemos ver también que intersecta al eje X en los puntos 1,0, ¿verdad? Este puntito que está acá,
y el menos 5,0, este negativo que está aquí. Por lo tanto, esta parábola también tiene dos soluciones reales, que es x igual a 1 y x igual a menos 5. El vértice podemos notar que está en el punto menos 2, menos 9, ¿verdad? Y el eje de simetría está en la recta x igual a menos 2, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos acá, observamos acá esta parte, ¿ya? Vemos acá en este vértice que nos decía en la lámina anterior de que cuando la parábola es cóncava hacia arriba, entonces el vértice es un mínimo, porque está en la parte más baja de su gráfica. Y cuando la parábola es cóncava hacia abajo, podemos ver que su vértice es un máximo, porque es el máximo valor que puede tomar la gráfica, que puede tomar la parábola. ¿Ya? Entonces, dado esto, podemos entonces resolver un ejercicio. Y el ejercicio va a ser el siguiente. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo entonces va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener entonces a la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar de esto? Vamos a encontrar, y le vamos a colocar acá como literal a, vamos a preguntarnos por la concavidad. Solo con ver esta expresión, ¿verdad? Este polinomio, su gráfica, su parábola, ¿será cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba porque es positivo. Hacia arriba porque su coeficiente a es positivo, es 1, ¿verdad? Entonces, establecemos de que a es mayor que 0, ¿verdad? Por lo tanto, su concavidad es hacia arriba. Literal B. La intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. Bien. ¿Cómo dijimos que hacíamos para revisar la intersección con el eje Y? ¿Cuál de los tres coeficientes revisábamos? ¿A, B o C? Sería el término C. El término C. El término C, exactamente, ¿verdad? Es decir, este es el que nos sirve, ¿ya?
Entonces, intersecta en menos 3. Por lo tanto, la intersección es el punto 0, menos 3, ¿verdad? Muy bien, ahora con el discriminante. Para la formulita del discriminante nos decía que teníamos que usar la expresión delta igual a b cuadrado menos 4ac, ¿verdad? B cuadrado menos 4ac. Entonces, podemos hacer, ya que tenemos identificados los valores de a, b y c, entonces nosotros podemos hacer aquí justamente la sustitución y vamos a colocar b, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 multiplicado por a, que es 1, y multiplicado por c, que es menos 3. Bien, entonces con esto vamos a tener entonces que delta es igual menos 2 al cuadrado, eso es 4, menos 4 por 1 por menos 3. Por 1 sabemos que es 4 y 4 por menos 3. Menos 12, ¿verdad? O sea que 4 menos menos 12, eso resulta positivo 16. ¿Cuál era el criterio que se usaba para analizar este valor de delta? Que si era menor que 0, que si era mayor que 0 o que era igual a 0. En este caso, nosotros estamos viendo que 16 pues es mayor que 0. Y al ser mayor que 0, ¿qué podemos concluir de ello? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir cuando el discriminante es mayor que 0? Que no va a tocar el eje X, Va a tocar el eje X, que no lo va a tocar. que no lo va a tocar. Ujú. Vamos a poner aquí la lámina anterior, la que estábamos estudiando. Ya. Nos daba tres opciones. Vean. Mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Vean. Cuando es mayor que 0, nos dice que entonces va a tocar en dos ocasiones al eje X. ¿Verdad? Es decir, lo va a tocar en dos puntos distintos, por lo tanto, esta parábola tiene dos soluciones o dos valores de X. Siendo así, entonces, esa justamente debe ser la conclusión, ¿verdad? Vamos a ponerle entonces acá de que la ecuación tiene dos soluciones. O lo que decíamos de otra forma, es que la parábola toca en dos puntos al eje X. ¿Ya? Eso. Ok, ahí tenemos entonces el discriminante. Otro resultado que podemos sacar de la ecuación, ¿verdad? Es la intersección con el eje X. Eso vamos a colocar acá.
intersección con el eje X. ¿Ya? Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que nos decía? Que ese polinomio f de x, ¿verdad? Que es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, tiene que colocarse como igual a 0. ¿Ya? Entonces, en este punto nosotros podemos quitar este f de x, ¿verdad? Procedemos entonces a colocar x al cuadrado menos 2x menos 3 y eso igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí es el momento de pensar. ¿Será de que este polinomio tiene factorización? ¿Será de que podemos escribirlo como la factorización de x menos, cerramos y abrimos, x, y el signo que va a ir acá es la multiplicación de estos dos signos. Menos por menos es más. Así que entonces, démosle una pensadita. ¿Será de que existen dos números que multiplicados den menos 3 y que sumados o restados, bueno, en este caso van a ser restados porque hay un positivo y un negativo acá, ¿verdad? Resulten en menos 2. Uno y 3. Puede ser 1 y 3, exactamente. Veamos, si colocamos el 1 acá y el 3 aquí, menos 1 por 3 es menos 3. Perfecto. Menos 1 más 3, o dicho de otra forma, 3 menos 1. ¿Eso es positivo o negativo? 3 menos 1 da positivo o negativo. Positivo. Positivo. Entonces hay un pequeño ajuste que hay que hacerle ahí, ¿verdad? Porque aquí nos dice que nos tiene que resultar menos 2, o sea, negativo. Entonces vamos a quitar esto, ¿verdad? Y mejor lo ponemos al revés. Le ponemos 3 aquí y le ponemos 1 acá. Ahora sí, menos 3 por 1 es menos 3. Siempre conservamos ese resultado. Y menos 3 más 1, ¿verdad? O dicho, 1 menos 3. Como a un número chiquito le estoy restando uno más grande, entonces ahí sí me resulta menos 2, ¿verdad? De forma negativa. Por lo tanto, lo que podemos concluir de acá es que x menos 3 va a ser igual a 0 y también x más 1 va a ser igual a 0. Haciendo este pequeño despeje nos queda como que x es igual a 3 y x es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces aquí ya sabemos cuáles son esos puntos en el plano cartesiano donde intersecta la gráfica de esta función y en qué puntos, ¿verdad? Positivo en 3 y negativo en 1 para el eje X, ¿ya? Entonces, los puntos de intersección, ¿cuáles van a ser? Los puntos de intersección, como ya sabemos, en la coordenada Y tiene que ser 0, va a ser entonces menos 1,0, 3,0. Esos son los puntos de intersección. Y para finalizar, lo último que estábamos viendo, literal E. El vértice y eje de simetría. Y eje de simetría, ¿ya? Entonces, para ello nosotros estábamos viendo de que teníamos como fórmula de vértice V igual, ¿verdad? A menos B sobre 2A, 4AC menos B cuadrado sobre 4A. Casi que la fórmula de la cuadrática, pero con una modificación, ¿verdad? Entonces, sustituyamos los valores para encontrar este vértice, ¿verdad? Habíamos dicho de que A es igual a 1, habíamos dicho de que B es igual a menos 2, y finalmente C habíamos dicho que es, ¿verdad? O podemos ver en el polinomio que es igual a menos 3.
Entonces, si nosotros hacemos esta sustitución, pues entonces nosotros vamos a tener como vértice igual menos b, eso es menos 2, ¿verdad? Sobre 2a, o sea, sobre 2 por 1, coma, aquí voy a necesitar una línea más grande y voy a colocar 4 por 1 por menos 3, menos b al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, sobre 4a, o sea, 4 por 1. Entonces, para la coordenada x lo que vamos a tener es menos 2, eso es 2 positivo. Y 2 por 1 es 2, es decir, 2 entre 2, eso es igual a 1, ¿verdad? Ponerle el 1 grandote ahí. Y para este sí vamos a tener que hacer un poquito más de procedimiento. ¿Ya? 4 por 1 por menos 3, eso ya lo habíamos calculado anteriormente y decíamos de que es menos 12. Menos el menos 2 al cuadrado. Primero hay que resolver el cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. O sea que aquí va a ser menos 4. Y esto dividido entre 4. O sea de que este vértice va a ser en la coordenada x, que ya encontramos que es 1. Y aquí menos 12 menos 4. Menos por menos es más. Significa que 12 más 4, eso es 16, ¿verdad? Y le colocamos el signo del número mayor, o sea, esto es menos 16. Y esto dividido entre 4. Y 10 y menos 16 entre 4, eso pues lo podemos dividir ya de una sola vez, ¿verdad? 16 entre 4 es... Esto es 4, ¿verdad? Y con el signo negativo esto va a ser menos 4. Así que lo vamos a colocar aquí de una sola vez, ¿verdad? Vamos a ponerle que esto es menos 4. Bien, ahí tenemos el vértice. Eje de simetría. La teoría nos decía de que para el eje de simetría era nada más evaluar la expresión o ver cuál es el resultado que habíamos tenido de esto, que es menos b sobre 2a. Y esto ya lo calculamos, ¿verdad? Que vemos acá que es 1, ¿verdad? Entonces, el eje de simetría es 1. Entonces, ¿verdad? Le vamos a colocar x igual 1. ¿Bien? Y entonces ahí tenemos y hemos encontrado, hemos calculado todas las características o todos los elementos que una parábola tiene. Ya vimos que es cóncava hacia arriba, las intersecciones con el eje X y el eje Y, el discriminante para saber cuántas soluciones tiene, o dicho de otra forma, cuántas intersecciones con el eje X tiene. ¿Ya? Y luego de eso, pues encontramos el vértice y el eje de simetría, ¿verdad? ¿Se ha comprendido este ejercicio? ¿Se comprende? Ok, de acuerdo, Edwin. Muy bien. Sigamos entonces con el contenido que tenemos planteado para esta unidad. Ya vimos la ecuación parabólica y sus características. Ahora veamos las funciones trascendentales. Y por funciones trascendentales son las siguientes.
son la función exponencial y la función logarítmica, ¿verdad? Entonces veamos sus definiciones. Bien, comencemos por las exponenciales. Estas funciones, fíjense, son las que incluyen una constante, ¿verdad? Que su base no es una variable, sino que es un número constante, ¿verdad? Elevado a un exponente variable, es decir, lo que comúnmente nosotros colocamos como variable que es x, ¿verdad? Eso colocado como exponente es lo que nos forma una función exponencial. Por ejemplo, cuando f de x es igual a 2 elevado a la x, ¿verdad? Entonces, en forma general, esta función está dada por f de x igual a b a la x, ¿verdad? Donde b tiene que ser mayor que 0. No puede tomar valor de 0 ni negativos, ¿verdad? B tiene que ser distinto de 1, ¿verdad? Y el exponente x es cualquier número real, ¿ya? Bien, para nosotros poder trabajar con estas funciones exponenciales, nos tenemos que acordar de algo que ya vimos anteriormente, que son las reglas de los exponentes, ¿verdad? Esas reglas en las que decíamos, ¿verdad? Y vamos a revisarlas de forma rápida. En las que decíamos que si tenemos una misma base, los exponentes se suman. Que si tenemos la misma base pero se está dividiendo, entonces los exponentes se restan. También la regla de que si tenemos una base a elevado a un exponente m y a su vez todo esto está elevado a un exponente n, entonces esto es igual a la multiplicación de sus exponentes, colocando siempre la misma base. De forma inversa, por así decirlo, si nosotros tenemos dos coeficientes acá, a y b, y están elevados a un exponente n, lo que la regla nos dice es de que ese exponente se puede repartir a cada una de las bases. Es decir, yo puedo colocar a la n multiplicado por b elevado a la n. La regla 5 nos dice la situación contraria de la multiplicación, es decir, la división. Si nosotros tenemos una fracción a sobre b y toda ella se está elevando a un exponente n, lo que nos dice la regla es de que podemos repartir también el exponente n, ¿verdad? Tanto al numerador como al denominador. Algunos detalles particulares de los exponentes también es que hay que considerar cuando tenemos una base elevada al exponente 0. Toda base, todo número, cualquiera que sea, positivo o negativo, elevado a la 0, eso es igual a 1. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre va a ser igual a 1. Y la regla 7 lo que nos dice es cómo podemos transformar el exponente negativo. Si nosotros tenemos una base a elevado a un exponente negativo, es lo mismo como que lo coloquemos en el numerador 1 y en el denominador bajemos esta expresión como un denominador, pero la ventaja de eso es de que ya nos vuelve positivo el exponente, ¿ya? Y si ustedes recuerdan de los ejercicios relacionados con las expresiones en los que teníamos que resolver exponentes, en esos casos eso nos ayudaba mucho, porque los exponentes negativos los podíamos convertir a positivos y de esa forma simplificar expresiones algebraicas. Bien, entonces con ese repaso de las reglas, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que se comportan las gráficas de las funciones exponenciales. Y para ello les muestro dos ejemplos a continuación, ¿verdad? Ejemplo acá. Grafiquen las siguientes funciones. Tenemos f de x igual a 2x, que es el ejemplo, digamos, el caso más fácil, más básico, ¿verdad? Acerca de las funciones exponenciales. Y tenemos otro en el que la base es una fracción, ya no es un número entero. Entonces vamos a ver qué comportamiento ocurre cuando la base es un número entero y cuando la base es un número fraccionario, ¿verdad? Y lo que tenemos acá a continuación son las siguientes gráficas, ¿verdad? Y esas son las que vamos a interpretar a continuación, si se fijan. B. En la primera expresión tenemos
Si esta base, que está elevada a un exponente x, y b es mayor que 1, por ejemplo, para el caso de nosotros, de la función anterior, que es 2, ¿verdad? Ese es mayor que 1, entonces la gráfica tiene este comportamiento. Es una gráfica ascendente de izquierda a derecha, y no de forma recta, no de forma lineal, sino que de forma curva, casi que como que estuviera haciendo una parábola. Pero no significa que sea una parábola en sí, porque esta parte de acá no vuelve a subir, sino que va tendiendo a cero a medida que a medida aquí este eje X va tomando valores negativos. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces si el valor de b es un fraccionario? Es decir, está entre 0 y 1. Entonces la gráfica tiene este comportamiento. Desciende de izquierda a derecha. Es decir, es el caso contrario de la gráfica que tenemos aquí a la izquierda, que en lugar de ser ascendente es descendente, ¿verdad? Y una característica en particular es que si se fijan, las dos coinciden con la intersección con el eje Y, que justamente intersectan las dos en y igual a 1, ¿ven? Las dos intersectan en y igual a 1. ¿Ya? Bien, vamos a platicar ahora de los desplazamientos de las funciones. Si se fijan acá tenemos, aquí de forma punteada tenemos la gráfica de f de x igual a 2x, ¿verdad? Esta que está acá. ¿Qué ocurre si nosotros le agregamos un valor negativo a la expresión? Ve, por ejemplo, si ya la función no es 2 elevado a la x, sino que es 2 elevado a la x menos 3. Entonces lo que va a ocurrir es de que esta gráfica se va a desplazar 3 unidades de forma negativa hacia abajo, ¿verdad? Sobre el eje Y. Entonces, si se fijan, su intersección estaba en y igual a 1, pero ahora se desplazó 3 posiciones. O sea que se desplazó en 1, 2, 3 posiciones, llegando hasta menos 2. ¿Sí? Si aquí hubiera sido y igual a 2 elevado a la x más 3, como es positivo, entonces se hubiera desplazado hacia arriba en el eje Y, ¿verdad? Es decir, de que si se le agrega a la función un valor positivo o negativo, si es positivo va a tener un desplazamiento vertical hacia arriba y si es negativo va a tener un desplazamiento vertical hacia abajo. ¿Qué pasa en el caso que tenemos una función exponencial con una base fraccionaria, como era el ejemplo anterior? F de x un medio elevado a la x. Aquí de forma punteadita tenemos la función original, ¿verdad? Y si nosotros le agregamos algo, pero esta vez que no se lo agreguemos a la función en sí como está acá, sino de que ese valorcito se le agrega al exponente, ¿ya? Entonces ahí no se da un desplazamiento vertical, sino que se da un desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal, ¿verdad? Como ven acá, si a x se le resta 4, ¿verdad? Entonces esta va a tener un desplazamiento hacia la derecha. ¿De cuántas unidades? De 4 unidades, porque así está el ejemplo acá. Supongamos que aquí hubiera dicho x más 4, entonces el desplazamiento no hubiera sido hacia la derecha, sino que hubiera sido hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Cuántas unidades hubieran sido hacia la izquierda? Pues según las unidades que se le coloquen acá en el exponente, ¿verdad? Bueno, entonces en resumen, las propiedades de la función exponencial, ¿verdad? El dominio de una función exponencial es el conjunto de todos los números reales. El rango es el conjunto de todos los números positivos, ¿verdad? ¿Por qué positivos? Porque estamos viendo acá en la gráfica, vean bien, solo está en la parte de arriba del eje Y. La gráfica de f de x igual a b elevado a la x tiene intersección con el eje Y en 0,1, cosa que ya vimos en la gráfica. Si b es mayor que 1, la gráfica asciende de izquierda a derecha.
Si b está entre 0 y 1, la gráfica desciende de izquierda a derecha. Si b es mayor que 1, la gráfica se aproxima al eje X conforme X toma valores negativos, cada vez más grandes y en valor absoluto. Si b está entre 0 y 1, la gráfica se aproxima al eje X conforme X toma valores positivos, cada vez más grandes en valor absoluto. ¿Ya? Bien, ahí tenemos el caso entonces para funciones exponenciales. Esas son las características a tener en cuenta para ella. Veamos ahora qué pasa con las funciones logarítmicas. ¿Ya? Fíjense de que para el caso de la función logarítmica viene a ser como la función inversa de la exponencial. Es decir, de que lo que acabamos de estudiar para el caso de las funciones exponenciales ocurre también para las funciones logarítmicas, pero de forma contraria. Y esas características de forma contraria son las que vamos a estudiar. Bien, la función logarítmica de base b, donde b es mayor que 0 y b es distinto de 1, ¿verdad? ¿Se fijan? Eso de que b tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1, eso aplicaba también para la función exponencial, si se fijan. Se denota por log con base b de y se define como y, que es lo mismo que colocar f de x, ¿verdad? F de x, la función va a ser igual al logaritmo, o sea, log de base b de x. Si y solo si b elevado a la y es igual a x. O sea, de que ese rengloncito lo que nos está diciendo de que la función logaritmo se cumple si se cumple su función exponencial de esta forma. Es decir, ¿ya? Es decir, lo que nos está diciendo es de que la función exponencial, ¿verdad? Con estos elementos escritos de forma exponencial, ¿verdad? Equivalen justamente a esos mismos elementos escritos, pero en forma de logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, nos dice, el dominio del logaritmo es el conjunto de todos los números reales positivos y el rango es el conjunto de todos los números reales, ¿verdad? En palabras simples, el cálculo del logaritmo de un número es en una base dada, es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Vean acá, nos dice, por ejemplo, calcular el valor del logaritmo base 2 de 8. Calcular el valor del logaritmo base 2 de 8. Si nosotros esto lo ponemos en la calculadora, ¿vea? O alguna calculadora en línea, ¿vea? Una página que ustedes se ingresen, ¿verdad? Esto pues, puede ser súper fácil, ¿vea? Pero lo que nosotros estamos aprendiendo acá es el trasfondo de esto, cómo es que esto funciona. Entonces, si se fijan acá, vamos a marcar acá en un cuadrito, vamos a poner en un cuadrito acá un resumen de esta expresión, ¿verdad? Lo vamos a colocar por aquí. Y igual al logaritmo base b de x, ¿verdad? Esto es equivalente, ¿verdad? O decir sí y solo sí, ¿verdad? B elevado a la y es igual a x, ¿verdad? Esta es la expresión, ¿verdad? Esta es la expresión que hay que aprenderse para interpretar la diferencia entre exponenciales y logaritmos. Si se fijan acá, y está aquí expresado también acá en y, ¿verdad? Logaritmo no está, ¿verdad? Pero la letra B aquí está también y la letra X aquí está también. Entonces, cuando nosotros nos piden calcule el valor del logaritmo base 2 de 8, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es escribirlo en su forma exponencial. ¿Verdad? Si nosotros esto lo transformamos a su forma exponencial, se van a dar cuenta que rapidito vamos a encontrar cuál es el valor de esta expresión de logaritmo. Entonces, hagamos justamente esto que está escrito acá. Entonces, le vamos a colocar acá, ¿verdad? Que esto es equivalente a escribir. ¿Cuál es la base del logaritmo? Es 2.
Me dice acá que el 2 yo lo debo colocar acá como una base, ¿verdad? Ahora busquemos y. ¿Dónde está y? Si se fijan, está hasta la parte de atrás. Es decir, que es un valor que yo todavía no conozco. O sea, de que lo podemos colocar acá como y, ¿verdad? Y lo vamos a igualar ¿a qué? A el valor de x. Este valor de x que está acá es justamente este mismo valor. O sea, de que aquí le tenemos que colocar 8. ¿Ya? Vean entonces, aquí es donde surge la pregunta. Este 2, ¿a qué número yo lo debo elevar? ¿Qué exponente debo colocar aquí en el 2 para que el resultado sea 8? Al cubo. Al cubo, ¿verdad? Entonces 2 al cubo es 8. ¿Qué significa? Significa de que y es igual a 3. Y bien, ya tengo la respuesta. Y es igual a 3. O sea, de que el logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Eso es lo que podemos concluir. Por eso nos dice este párrafo, miren. En palabras simples, el cálculo del logaritmo de un número en una base dada, ¿verdad? El logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base, miren, es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número, para obtener este número que está acá. Ah, ya vimos nosotros de que el exponente al cual se debe elevar el 2 para obtener 8 es 3. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿Se entiende la idea? Ok, supongamos que sí entonces. Para hacer el recordatorio de la regla anterior, ¿verdad? Y esa regla se la escribo acá nuevamente. Y igual. Bueno, creo que sí, aquí está. Y igual al logaritmo base b de x, si solo si b a la y es igual a x, ¿verdad? La misma regla de la lámina anterior. Entonces estos ejercicios que ustedes pueden ver acá, estos ejercicios son para ustedes. Hagamos una pequeña práctica convirtiendo estas expresiones que están acá en este listado, convirtiéndolas a su forma exponencial y de esa forma entonces encontrando su resultado, ¿verdad? Finalmente encontrando entonces cuál es el logaritmo base 5 de 25, cuál es el logaritmo base 3 de 81, cuál es el logaritmo base 10 de 1, cuál es el logaritmo base 10 de 1000 y cuál es el logaritmo base 64 de 8. ¿Ya? Váyanlos resolviendo y me van indicando las respuestas. En la primera sería y igual 5. ¿Ok? Sí. O sea que entonces esta base b, ¿verdad? Que es 5 elevado a un exponente y es igual a 25.
Significa entonces de que la expresión exponencial es 5 elevado a la y igual a 25. ¿Qué número elevado aquí a este 5 es igual a 25? Me dice usted que es 5. 5 elevado a la quinta será igual a 25. Observando esa expresión que he colocado ahí. Esto al escribirlo en su forma exponencial es 5 elevado a la y igual a 25. Nos comenta el compañero de que el resultado es 5. ¿Será que 5 elevado a la quinta es igual a 25? Al cuadrado tenía que ser, Al según cuadrado, mí. al cuadrado, ¿verdad? Consideraba que es Al cuadrado. Ok. Entonces acá, vea, no debe ser eso. Es acá un cuadrado. 5 al cuadrado sí es 25, ¿verdad? Ya le podemos quitar estos signos de interrogación y entonces acá podemos colocar como respuesta 2. 2, ¿ya? O sea que Y sería 4. Sería 4, ¿ok? ¿Los demás están de acuerdo en que sea 4? Sí, sería 4. Ok, bien. Nos podría mostrar la tablita de los de los exponentes, por favor. Sí, claro. Tengo una duda yo con ese Esa, ejercicio. sí. Ok. ¿Una duda con cuál? Con ese, Ya, gracias. Ok. con ese ejercicio 2, porque si 3 por 3 es 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. No sería al cubo ahí. Vea cuántas veces en ese caso multiplicó el 3. Pues sí, por eso estoy haciendo la cuenta, yo. Vaya. 3 3 por 3 3. lleva una vez, ¿verdad?
9. Ah, pero al colocar 3 por 3, ¿cuántas veces has escrito el 3 ahí? Veamos, lo vamos a ir escribiendo, vea, para que se visualice mejor. Acá, ya. La forma en que este 81 salga es poner 3 por 3 por 3 por 3, ¿verdad? Acá le vamos a ir poniendo 3 por 3 es 9, ¿verdad? Por 3 por 3. 9 por 3 es 27 por 3, ¿ya? Y 27 por 3, ¿ya? 3 por 2, 6, 7 por 3, 21, ¿ya? 60 más 21, 81. Ahí está. O sea, de que en el primer paso, ¿ya? Se dice 3 por 3, es cierto que es una multiplicación, ¿verdad? Una vez, se multiplica una vez. Pero ¿cuántos números hemos involucrado? 2, ¿ya? Luego hasta este punto involucramos 3 números y hasta este punto hemos involucrado los 4 números, ¿verdad? Así como lo está enviando en la imagen Edwin. Ahí en el chat lo puse, compañero. En el logaritmo de 10, allí y equivale a 0, porque según lo que veo en la tablita de los exponentes. Ajá. O sea, de que la cuestión ahí, ¿verdad? Para ese es pensar, ¿verdad? ¿A qué exponente debo elevar el 10 para que me resulte 1? Como una propiedad de los exponentes que justamente fuimos a ver la lámina y que usted me pidió que la pusiera de nuevo, es que dice que cualquier número elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces tiene razón, ¿verdad? Ese número al cual hay que elevar el 10 para que su resultado sea 1 es justamente 0, ¿ya? Y el 0 me quedó algo chueco, así que lo voy a hacer otra vez. Ahí está mejorcito. Tres. Sí, a mí me sale al cubo. Al cubo también. O sea, de Sí. que 10 por 10 por 10, ¿ya? 10 por 10 es 100 y luego eso multiplicado por 10, eso es 1000. Correcto, ¿verdad? Entonces 10 al cubo. Muy bien. Así es. Y ya el último. A dar la idea. Pero raíz cuadrada, ¿por qué? Si son exponentes los que estamos encontrando. Ajá. Yo más bien siento que es como una fracción. Terminemos de plasmar la idea. Fíjense de que los dos acaban de decir dos puntos muy importantes y que si esos dos puntos los juntamos, ahí tenemos la respuesta a ese último ejercicio.
Edwin por una parte dice de que es como una raíz. Y el número de carnet RG22045, que no sé cómo se llama, nos dice de que... ¿Perdón? Mi nombre es Magali. Ah, Magali, va. Perdone, Magali, es que su número, su correo veo ahí como usuario. Entonces, y Magali dice que siente que tiene que ser una fracción y están en lo correcto también, ¿verdad? Eso es correcto también. La pregunta es, ¿las raíces se pueden escribir como fracciones? Sí, se pueden. Sí se puede, ¿verdad? Porque si nos vamos acá al navegador, ¿ya? Lo voy a colocar aquí porque no tengo a la mano la lámina anterior donde estábamos hablando acerca de las propiedades de los radicales, ¿verdad? Pero lo vamos a poner aquí. De los radicales, ¿verdad? Ya vamos a buscar una imagencita por ahí donde estén plasmadas todas en resumen. Vamos a ver, aquí, no, no es esta. Aquí está, va, este. Este es un ejemplo ya resuelto, pero esto muestra lo que les quiero mencionar. Vean. Nosotros las raíces las podemos convertir a exponentes fraccionarios, en el sentido de que si nosotros tenemos una base cualquiera, vea, ignoremos un poquito este 3, pero si nosotros tenemos una base y tenemos una raíz, entonces eso significa de que la raíz yo la puedo escribir como fracción. ¿Ya? Si se fijan acá, la raíz cuadrada, o sea que su índice es 2, eso yo lo puedo escribir como una fracción. Aquí está el 3 porque, pues, ni modo, el ejemplo ahí está, tiene ese 3. Pero si se fijan, lo importante de esto es de que el índice 2 se escribe como una fracción, ¿verdad? O sea, se escribe la fraccioncita y como denominador se coloca el 2, ¿verdad? Entonces, si nosotros trasladamos esa idea, o aquí está una imagen más sencillita, ¿ve? Tenemos la raíz quinta de 22. El índice es 5, por lo tanto, si nosotros lo queremos escribir como una fracción, ese exponente, entonces tenemos que escribir 22 elevado a la 1/5, ¿verdad? El exponente es fraccionario. Como ven ahí es donde se combinan las dos ideas que me mencionaron. Entonces, si trasladamos eso para acá, nos preguntamos nuevamente, ¿a qué exponente debo elevar yo el 64 para que me dé 8? Lo debo elevar, ¿verdad? A ese 1/2 exactamente. O sea de que esto es igual a 1/2, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí lo vamos a esclarecer un poco más. Porque 64, ¿verdad? Si lo elevamos a la 1/2, es como que tengamos la raíz cuadrada de 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿verdad? Justamente este valorcito que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ya poniéndolo claro esto y quitando esta manchadera, podemos colocar aquí de que esto es igual a 1/2, ¿verdad? Fíjense de que sí está bien planteado. Es como un camino un poquito más largo para llegar a averiguar cuál es el exponente, pero está bien. Bueno, siendo así entonces, ya tenemos las respuestas de cada uno de estos, ¿verdad? Así que entonces prosigamos. Yo tengo una pregunta. Dígame. No hay un método que sirva para poder encontrar estos logaritmos. O sea, lo digo porque, bueno, viéndolo, son bases de números, digamos, que se encuentran en una tabla a multiplicar, por decirlo así. Pues. Ajá. Pero ya con otros números no hay algún método como para
poderlo encontrar o cómo se hace para encontrar eso? Pues mire, fíjese de que el método es el analítico, como en el análisis que nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, como usted menciona, vea, estos ejemplos anteriores prácticamente están en una tabla de multiplicar, como menciona, son ejemplos sencillos, ¿ya? Pero para este caso que tenemos un exponente fraccionario, se necesita ese análisis, ¿vea? Y ese razonamiento que hay que hacer para llegar a la conclusión de que si este número de la base es más grandote que el argumento, ¿vea? En este caso 8, pues entonces ya se necesita que sea una raíz y no tanto un exponente, ¿vea? Y las raíces también son exponentes, es una forma de exponentes también porque solo con el detalle de que son fraccionarios. Entonces, ese razonamiento más esta regla que les he colocado acá, básicamente eso es lo que se utiliza. Digamos de que en el caso suyo usted quiere estar seguro del resultado que ha escrito. Puede usar la calculadora, puede usar una página web, ¿verdad? Que se dedique a eso, al cálculo de logaritmos, ¿verdad? Y usted ahí puede ir comprobando sus resultados, ¿verdad? En el dado caso que la respuesta que usted siente que ha colocado no se siente seguro del todo. Pero por lo general, los ejercicios de logaritmos, estos así andan, vean. Tampoco es que luego se va a encontrar una astralidad, digamos, unos millones ahí, ¿verdad? Valores de millones. Mire, y en el caso de que pueda haber, ¿cómo vamos a saber si va a haber un exponente negativo? ¿Cómo saber si va a haber un exponente negativo? O sea, de que acá el resultado de esto sea negativo. Por ejemplo, que aquí haya dado -2. Pues ahí, no, en ese caso sería que ya tendría que dar allí el valor de X, ¿verdad? Ajá. Porque el resultado, el valor de X. Yo me refiero si Y fuera un exponente negativo. Ah, vale. En el caso de que fíjese que ese caso en particular sí no aplicaría, porque digamos, si nosotros tuviéramos b elevado a la menos y y nosotros de eso andamos buscando el valor de x, b elevado a la menos y es como que nosotros tengamos 1 sobre b elevado a la y, ¿verdad? Y esto igualado a x. Entonces, encontrar este valor de y, ¿verdad? Que está acá, y luego dividirlo, eso sí, ya no corresponde con los logaritmos, ¿verdad? Ya no se cumple esta regla, porque nos dice de que un logaritmo se cumple si y solo si esta regla exponencial se cumple. Pero por el pequeño detalle de agregarle un número negativo acá, aquí entonces ya no se está hablando de logaritmos. Se podrá estar hablando de otra cosa, ¿verdad? Podremos nosotros calcular el valor de y o el valor de x, ¿verdad? O sea, de que se puede dentro del mundo de las matemáticas, pero ahí ya no estamos hablando de logaritmos, ¿verdad? Esta expresión ya no corresponde a un logaritmo. Entonces, por eso le comentaba al principio de que no, para el caso de los logaritmos, no puede existir un exponente negativo acá. Ok, y mire, y vamos a seguir trabajando con logaritmos. Que tengo una pregunta del material que se colocó en la plataforma. Ajá. Sí, sí, vamos a seguir trabajando. Luego vamos a ver otro tipo de ejercicios relacionados con logaritmos. Em, Solo para terminar de aclarar su idea, el motivo por el que le comento de que un número negativo no puede haber acá es porque los logaritmos de números negativos no existen. Y si tiene usted una calculadora a la mano, puede colocar logaritmo de -1, digamos, por ejemplo. Se va a fijar de que la calculadora le da error. Y es justamente por eso que no existen los logaritmos de números negativos. Ok, gracias. Bueno, bien, veamos entonces. Ya estuvimos tratando un poquito acerca de cómo convertir logaritmos a exponenciales y exponenciales a logaritmos, ¿verdad? Y viceversa. La viceversa ahí. Entonces, ahora nos vamos a ir con las funciones logarítmicas. ¿Ya?
Para adentrarnos en el mundo de las funciones logarítmicas, primero tenemos que definir ciertas reglas o propiedades. Así como estábamos viendo las propiedades de los exponenciales, asimismo vamos a ver también unas reglas de las logarítmicas, ¿verdad? Entonces, las propiedades son, vean, y la primera viene a ser justamente lo que acabamos de estar platicando, de que no existe el logaritmo de un número con base negativa, ¿verdad? No existe eso. No existe tampoco el logaritmo de un número negativo, o sea, de que en los logaritmos ni bases ni argumentos, ¿vea? No se pueden colocar en los logaritmos, ¿vea? Esto no existe. No existe tampoco, imagínense, el logaritmo de cero. Ni siquiera el logaritmo de cero podemos encontrar. Y me parece de que en la siguiente lámina que les voy a presentar, ahí están las gráficas de cómo se comportan las funciones logarítmicas. Y ahí se van a fijar de que para los negativos no existe gráfica, ¿verdad? No está definido dentro de los negativos. Va a coincidir con eso. Ni siquiera para cero. El logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? Logaritmo de sea cual sea la base que se tenga de logaritmo, sea cual sea, ¿verdad? Eso es igual a 0, ¿verdad? Cuando es el logaritmo de 1 de base A, eso es 0, ¿ya? El logaritmo en base A de A, ¿verdad? Es decir, logaritmo base A de A, que estos números son iguales, eso es igual a 1. El logaritmo de base A de una potencia, ¿verdad? Que su base es A también, es igual al exponente. O dicho de otra forma, si ustedes se fijan acá, tenemos la base que es igual al argumento, base A de A. Aquí igual tenemos base A de A, con la pequeña diferencia de que este ya tiene un exponente distinto de 1, ya tiene un exponente n. Entonces, el resultado de ese logaritmo va a ser igual a n. Estas propiedades, fíjense de que sirven mucho para resolver funciones logarítmicas, que las funciones logarítmicas son las que le vamos a agregar estas otras propiedades también. Para el caso de las funciones logarítmicas, sí quizás son bastante las propiedades que hay que aprenderse, ¿verdad? Pero con la práctica se van aprendiendo más rápido. Veamos estas otras propiedades. Vean. La número 1 dice, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Es decir, de que si nosotros tenemos el logaritmo de dos cositas que se están multiplicando, x por y, entonces es lo mismo como que coloquemos el logaritmo de x más el logaritmo de y. Algo así como aplicarle la propiedad distributiva. Pero cuando aplicamos la propiedad distributiva no se van a quedar multiplicando, sino que se van a quedar sumando, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo de 4 por 8. Es lo mismo como que coloquemos logaritmo de 4 más logaritmo de 8, ¿verdad? Que eso es 2 más 3, que eso es igual a 5. Si ustedes lo quieren comprobar en sus calculadoras, coloquen de una sola vez el logaritmo de 4 por 8, ¿verdad? Es decir, el logaritmo de 32. Si colocan logaritmo de 32, van a ver de que el resultado es 5. Segunda propiedad. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces, ahora tenemos la situación contraria. Si nosotros tenemos acá logaritmo de x entre y, entonces eso es lo mismo como que nosotros coloquemos el logaritmo de x menos el logaritmo de y. ¿Ya? Es algo así también como que la propiedad distributiva, solo que cuando nosotros tenemos una división, entonces eso lo vamos a separar y al momento de separarlo va a ser por una resta, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo base 2 de 8 entre 4 es igual al logaritmo de 8 menos el logaritmo de 4. El logaritmo de 8 es 3 y el logaritmo de 4 es 2. 3 menos 2, 1. Si ustedes desean comprobar en sus calculadoras este resultado, pueden colocar logaritmo, ¿verdad? Base 2 de 8 cuartos. ¿Ya? O lo que es lo mismo colocar logaritmo base 2 de 2. Y se van a fijar que es 1. ¿Ya? Muy bien.
Regla 3. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. O sea, de que si nosotros tenemos una expresión del logaritmo de x elevado a la n, nosotros podemos simplemente bajar ese exponente. Y lo demás no va a sufrir ningún cambio. Solo lo podemos bajar y esa expresión es exactamente igual. Logaritmo de x a la n es lo mismo que colocar n por el logaritmo de x. Por ejemplo, logaritmo de 8 elevado a la cuarta es lo mismo que 4 por el logaritmo de 8. El logaritmo de 8 es 3 y 4 por 3 es 12. ¿Verdad? Si ustedes quieren colocar en su calculadora como comprobación, pueden colocar logaritmo de 8 elevado a la cuarta. 8 elevado a la cuarta, veamos cuánto es. Es 4096. Entonces, el logaritmo de 4096 de base 2, ¿verdad? Se van a fijar que es 12. Va a dar el mismo resultado. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Esto tiene bastante relación con el último ejercicio que acabamos de estar resolviendo de la conversión de logaritmos exponenciales, o más bien encontrar el exponente, ¿verdad?, en la expresión logarítmica. Veamos, dice, el logaritmo base a de la raíz enésima de x es lo mismo como que tengamos 1 sobre n por el logaritmo de base a de x. Y esto porque es cierto, y aquí les voy a hacer un pequeño manchoncito. Vean, para este caso, vamos a poner una flechita para acá, y aquí vamos a poner esto. Si nosotros tenemos el logaritmo de la raíz enésima de x, esto, otra forma en que nosotros lo podemos escribir es el logaritmo de x elevado a la fracción, ¿verdad? Porque ya vimos que las raíces se pueden escribir como exponentes fraccionarios. 1 sobre n, ¿verdad? Tendríamos entonces el logaritmo de x elevado a la 1 sobre n. ¿Y qué es lo que nos dice la regla anterior de los exponentes? La regla anterior de los exponentes nos dice que los exponentes los podemos bajar a colocarlos como que fuera un coeficiente. Y no pasa nada, se puede. Entonces, este exponente nosotros lo podemos bajar, vea, 1 sobre n por el logaritmo base a de x. Y si se fijan, este resultado coincide con esta igualdad que está acá, ¿verdad? Una pequeña formulita adicional que también sirve de mucho es esta que dice fórmula del cambio de base. Si nosotros tenemos el logaritmo base b de m, nosotros podemos hacer un cambio de base que eso nos ayude a simplificarnos alguna situación. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el logaritmo base b de m, eso es el logaritmo base a de m entre el logaritmo base a de b. O sea que los valores de b y m quedan uno en el numerador y el otro en el denominador. Y se toma una base cualquiera, una base a, pero tiene que ser igual en el numerador y en el denominador. Entonces, esta es otra forma en la que podemos hacer nosotros llegar una expresión cuando no tengamos cómo resolverla. Eso, créanme de que a la hora de resolver los ejercicios de simplificación de logaritmos, ayuda mucho. Así que, ténganlo en cuenta también. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento acerca de las propiedades de los logaritmos? Por mi parte, sí, que sí comprendí eso. En donde estoy teniendo problemas, no sé si me ayuda usted a plantearlo aquí en la calculadora, Ale. ¿A plantear cuál? A escribirlo ahí en la calculadora. Yo lo comprendo aquí como lo hizo usted aquí en la presentación, ¿va? Pero para sacarlo aquí en la calculadora, por ejemplo, en esta de 4 logaritmos base 2 a la 8, ¿verdad? De la propiedad 3, ajá. Ajá, esta, de la propiedad de acá. Ajá. ¿Cómo poner entonces allí en la calculadora logaritmo base 2
de 8, de 8 a la cuarta, o de Ajá. 4096, como decía. ¿Cuál tendría que poner ahí en ese caso? Como, veamos, le voy a escribir por acá, como el, acá, este es 8 elevado a la cuarta, esto es 4096, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Sí, Eso sí, es verdad. Vale, sí. entonces para colocarlo en la calculadora se puede usar justamente esta misma expresión que está acá. Si nosotros, ahí en la calculadora nosotros vemos que solo dice logo, vea. Sí. Entonces como que no da la pista de dónde le coloco la base 2. Entonces podemos colocar el logaritmo. Ese logaritmo que está ahí es el logaritmo tradicional, digamos, es el logaritmo base 10, ¿verdad? El logaritmo base 10 es el que se maneja como el logaritmo tradicional. Entonces, si nosotros colocamos ese logaritmo, nosotros podemos hacer este cambio de base. En lugar de usar la base 2, vamos a usar la base 10 de la calculadora. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner en la calculadora esto que está aquí arriba, logaritmo base 10 de m, y m ¿quién es? 4096, ¿verdad? Y abajo vamos a colocar, ¿verdad? Le vamos a poner entre logaritmo, ¿ya? De esa misma base de la calculadora que es 10, o sea que A está tomando el valor de 10 y le vamos a colocar el numerito que representa a B, que es 2, ¿verdad? Entonces básicamente es escribir en la calculadora logaritmo de 4096 entre logaritmo de 2. Y si comprueba se va a dar cuenta que da el mismo resultado, 12. Sí, ahorita me dio 12 ahí, cabal. Fíjense de que hay calculadoras más actualizadas de que ya traen la función de que se puede especificar cuál es la base a la que uno se está refiriendo del logaritmo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí la Casio tradicional. Hay calculadoras, no sé cuál será el modelo de la que tienen ustedes, pero hay modelos más recientes en los que sí se le puede colocar. No, o sea, que no solo calcule logaritmos de base 10, ¿ok? Logaritmos base 2, base 3, base 4, base 20, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ya eso es una ventaja adicional. Dice que aquí la calculadora tiene otra función de logaritmos. ¿Sí? Está la palabra log y está un cuadrito chiquito, así marcado, así relleno, Ajá, y está otro cuadrito a la par, un poquito más grande, pero está vacío. ajá. Me imagino que de ese tipo ha de ser, pero no. Y tiene flechitas para moverse en la pantalla de su calculadora. Sí, Entonces vea si se puede ir moviendo con las flechas y si le da alguna señal de que, digamos, está como parpadeando o señalando a la base del logaritmo, vea si le puede colocar 2 ahí. Y luego en el cuadrito, en el otro más grande, le coloca el 4096. pues lo puse así, pero da otra respuesta. Ah, pues entonces ese cuadrito chiquito debe ser para otra cosa. Es Sí, a de, ver, ¿para qué será igual? ajá, es de leer el manual. Si no tiene el manual, pues se puede buscar en internet también. Y si lo Ujú, logra encontrar, entonces ahí puede ver cómo es, para qué se usa ese cuadrito que le parece a usted. ujú. Está bien, gracias. Ok, muy bien. Sigamos entonces, vean. Ya vimos las propiedades, estas son, ¿ya? Lo siguiente que vamos a estudiar es las propiedades, ¿verdad? En cuanto a las gráficas de las funciones. ¿Se acuerdan que hablábamos aquello de que los números negativos no eran permitidos? Entonces, vean, tenemos aquí, así como para las exponenciales, tenemos dos gráficas. Tenemos
la gráfica para un logaritmo base 2 de x y la gráfica para la función f de x logaritmo base 1/2 de x. Entonces su comportamiento es el siguiente. ¿Se acuerdan en la parte de la exponencial de que teníamos una base entera y teníamos una base fraccionaria? Entonces igual para los logaritmos, vea, se tiene la siguiente consideración, ¿verdad? Aquí, como vemos, tenemos el logaritmo base b de x, donde b es mayor que 1, ¿ya? Es decir, no es una base fraccionaria. Entonces su gráfica va de la siguiente forma. A medida x es más pequeño, la gráfica tiende a menos infinito. Y a medida crece x, la gráfica del logaritmo tiende a más infinito, ¿verdad? Si la base es fraccionaria, es decir, de que está entre 0 y 1, como en el ejemplo anterior, vea, la base de 1/2, entonces su gráfica va a tener este comportamiento en el que mientras más pequeño sea el valor de x, su gráfica tiende a más infinito. Y entre más grande sea el valor de x, su valor de logaritmo tiende a menos infinito, ¿verdad? Ahora, lo que mencionábamos de que los valores negativos no son permitidos en los logaritmos, es justamente porque si nosotros nos fijamos en la gráfica, aquí está la parte negativa, aquí es donde van todos los números negativos para el eje X, ¿verdad? Aquí y aquí, ¿verdad? Aquí va menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y si ustedes se fijan, aquí no hay gráfica. Esta gráfica aquí tiene la flechita que va apuntando hacia arriba, pero esta gráfica nunca cruza el eje Y. Nunca lo cruza, es decir, nunca se pasa a los negativos, o sea, tiende a más, infinito, 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 se va pegando al eje Y, pero nunca lo toca, ¿ya? Entonces, por eso es de que no se permiten los números negativos. Y similar también a la gráfica de las exponenciales, nos vamos a dar cuenta que para el caso del eje X, las dos gráficas, ya sea para los valores mayores que 1 o para los valores que estén entre 0 y 1, su gráfica siempre toca el punto x igual a 1. ¿Ve? Como lo pueden ver acá. ¿Ya? ¿Alguna duda relacionada con esto de las gráficas? Muy bien, si no hay dudas entonces nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a concluir por acá esta actividad, siempre con la recomendación de seguir leyendo el material de lectura, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, ahí tenemos los medios para hacer las consultas, ¿verdad? Y pues yo siempre atento, ¿verdad? Para cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, pues ahí nos vamos a estar comunicando. Por lo pronto, pues no sé si ustedes tienen una tutoría más tarde, pero vamos a ir finalizando en este momento, ¿verdad? Y seguimos por los demás medios de comunicación. Y agradeciéndoles por haberse conectado a esta tutoría de hoy. Solo una preguntita. Diga. Allí en el material se daba unos ejercicios que dice expreses como un solo logaritmo la expresión. Y allí, en el caso de ese ejercicio, se tiene que poner resultado así, el valor del logaritmo, o se tiene que expresar de forma, ¿cómo que dice? Algebraica, o de logaritmo. La sección 4.3 del material. De aprendizaje. ¿Aquí? ¿Será en este material? ¿O en alguno de estos? O si tiene una foto del ejercicio, mándela aquí al chat y aquí la vemos. Pero en la computadora no la tengo. Bueno, y el WhatsApp no se la puedo mandar. También. La voy a mandar ahorita ahí al WhatsApp para que...
Ahí, Mande. tal vez luego me echo una manita con eso. Sí, claro. Ahorita la mandé ahí. Bueno, ahorita. Pues muchas gracias, Liz. Bueno, pues. Mándela, la mandó al grupo. Mándela al grupo porque así la explicación le sirve a los demás también. Sí, al grupo la mandé. Ok. Va, ahorita la reviso entonces. Más que todo el ejercicio D.